hablar del trágico caso o del trágico final de Carlos Lanz, revolucionario de uña en el rabo desde su más tierna edad, reviste algunas complicaciones. En principio, los detalles verdaderamente escabrosos que han sido relatados por otro que dice ser revolucionario, de la misma escuela, por cierto, del señor Carlos Lanz, como lo es el usurpador de la Fiscalía General de la República, Tarek William Saab, dan detalles y particularidades que parecen escapadas de alguna película de terror. Sin embargo, hay algunas cosas de importancia y de interés, porque lo primero que habría que hacer es revisar cuál es el prontuario de Carlos Lanz, para que se entienda bien de quién estamos hablando y para que se sepa por qué razón es tan extraño todo lo que está ocurriendo y por qué razón reviste ribetes de tragedia y a su vez de vueltas que da la vida que uno al final no sabe hacia dónde termina todo esto. Creo que es importante que revisemos ese tema y por eso este programa especial hoy en 2 segmentos vamos a hablar del caso de Carlos Lanz. Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, otorrinolaringología para el peor sordo, que es el que no quiere escuchar, oftalmología política para el peor ciego, que es el que no quiere ver, odontología política para limarle los colmillos a todos esos lobos disfrazados de oveja, a esos lobos socialistas disfrazados de oveja que andan por ahí haciéndonos creer que son blancas, que son tranquilas, hasta que te comen. Por supuesto que hoy tenemos un especial de medicina forense política, porque literalmente los cadáveres que van quedando cada día, bueno, uno no sabe ni cómo evaluar todo esto. Y el aserradero politiquero abre sus puertas, hasta porque aquí hay un poco de cara de tabla, obsoletas, desvencidadas y periclitadas, que hay que limar, lijar, sellar, barnizar y contrachapar. Pero a pesar de eso sabemos que van a seguir igualito siendo unas caretablas. Gracias a todos por estar acá. Les agradezco muchísimo a quienes hacen vida en este canal. En nuestro canal Daniel Lara Farías presenta más de 100,000 suscriptores. Gracias por darle al botón de suscribirse. Gracias por activar las notificaciones para estar siempre pendientes de cuanto hacemos acá, de cuanto publicamos acá y de cuanto ponemos aquí a disposición de todos los que quieren tener insumos informativos suficientes para formarse su propia opinión, porque aquí no vendemos opiniones. Ni se compran ni se venden opiniones e informaciones acá. Aquí simplemente ofrecemos nuestro punto de vista para que cualquiera pueda hacer uso de este punto de vista para crearse su propia opinión, porque de eso se trata. Y todo eso es posible gracias al apoyo que recibimos en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es ese apoyo el que me permite, esa suscripción, el que nos permite seguir haciendo estos contenidos y ponerlos gratuitamente a la disposición en la plataforma YouTube. Gracias por todo eso. A nosotros no nos queda otra que seguir. Pareciera a veces que la memoria es lo suficientemente corta en Venezuela como para no darnos cuenta de que el prontuario criminal de ciertos personajes es el que ha podido alimentar la desgracia actual de Venezuela. Y esto es importante decirlo y recordarlo porque lamentablemente muchísimas personas que participaron
en la lucha contra la guerrilla desde el punto de vista policial, militar y político, hay que reclamarles precisamente a ellos que fueron los primeros en olvidar las características de esa lucha, que fueron los primeros en olvidarse de las víctimas, en olvidarse de los policías asesinados por la espalda, de los militares asesinados en emboscadas, de los civiles inocentes caídos en toda desgracia. Y además de eso, como si hubiese vergüenza, ¿no? Como si les avergonzara haber hecho todo lo que hicieron en defensa de la democracia frente a estos bandoleros asesinos. Eso es una constante. Pero también se han negado a reconocer los errores cometidos. Uno de los grandes errores cometidos, y esto quiero decirlo como inicio del caso de Carlos Lanz, o sea que no crean que estoy divagando, es que Carlos Lanz fue indultado 2 veces. O sea, por ahí es que tenemos que empezar. O sea, Carlos Lanz fue un delincuente que estuvo toda su vida actuando en contra de la democracia. Fue beneficiado luego de haber cometido innumerables fechorías, fue beneficiado por la amnistía que dio Rafael Caldera en el año 74. Mucha gente critica a Caldera por la amnistía o el sobreseimiento o como demonios quieran llamarlo, dado a los golpistas del 92. Para mí fue más grave la del 74. La amnistía que dio en los años 70 a los guerrilleros para mí fue más grave. O sea que esos son temas que se discutirán en otro momento. ¿Y por qué digo que son graves? Porque la gran mayoría de los bandoleros indultados por Caldera en el año 70, en los años 60, o que se acogieron a la amnistía, porque Carlos Lanz se acoge a la amnistía en el 74, ya Caldera había salido del poder, ya estaba Carlos Andrés Pérez en el poder, otro que se equivoca. Caldera y Carlos Andrés Pérez cometieron en sus primeros gobiernos los errores que luego le saltaron a ellos mismos en el segundo gobierno. La amnistía la hace Caldera y se van acogiendo a ella con el paso de los años, los guerrilleros. El error de Caldera fue la amnistía, el error de Carlos Andrés fue no derogarla. En fin, este bandolero es uno de esos amnistiados. Y luego tienen que volverlo a amnistiar. Luego tienen que volverlo a perdonar. En los años 90, los años 80. ¿De qué estamos hablando aquí? En fin. Es importante saber eso. Y es importante recordar lo que fue esa lucha. Esa lucha contra esos bandidos, contra esos bandoleros. Y entender que de esos perdones que la democracia otorgó, terminamos en el chavismo. Los mismos actores con los mismos pensamientos, pero peores, porque venían con todo el resentimiento cargado en contra de la democracia. Bueno, y así terminaron. En tal sentido que el caso de Carlos Lanz no es otra cosa que, desde mi punto de vista, el epílogo de la revolución chavista. No quiero decir con esto que la revolución chavista se acabó. Lo que quiero decir con esto es que los revolucionarios, esos que creyeron en esa revolución desde los años 60, tienen en el final de Carlos Lanz la lápida de lo que fue su planteamiento. Allí es donde van a terminar. En las consecuencias de lo que sembraron durante todos estos años. Porque ¿qué es el AMPA venezolana hoy sino la herencia de todo el bandolerismo de estos tipos de los años 60? ¿Qué son los pranes hoy sino los nuevos caudillos creados por ellos luego de todo lo que hicieron a lo largo de todos estos años? Es obvio. Pero en todo caso, en medio de todo esto, hay que decir en primer lugar que el señor Carlos Lanz era un criminal probado. Convicto, confeso, expresidiario. En tal sentido que aquí no se está difamando a nadie. Aquí vamos a leer el prontuario del señor y vamos a hablar con la verdad en función de lo que está en las actas. No con especulación. Porque es lo que corresponde. El prontuario de Carlos Lanz, amigos míos, arranca nada más y nada menos que en la UCB. Porque es ahí donde arranca la sinvergüenzura. Este era Carlos Lanz. Carlos Rafael Lanz Rodríguez. Era conocido en los años de la guerrilla con el alias de Frank Sánchez o de Carlito Zárraga. Él era de Upata, Estado Bolívar.
egresó como sociólogo de la UCB, o por lo menos le dieron el título. Quién sabe si de verdad egresó. Fue militante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, es decir, de las guerrillas del Partido Comunista. Y luego se fue en la división, cuando Douglas Bravo se va del Partido Comunista, o lo expulsan. Douglas Bravo crea su propia guerrilla y su propio frente guerrillero. Él crea el Partido Revolucionario Venezolano Ruptura y crea el Frente José Leonardo Chirinos. A Carlos Lan Rodríguez le dan una unidad táctica de combate, es decir, un grupo de 12 combatientes, del cual era el comandante. En el año 69, su carrera criminal se ve coronada con un asalto al Banco del Caribe en Guacara, estado Carabobo. Eso fue el 1 de marzo. Anduvo huyendo por meses, hasta que el 2 de septiembre del 69 la policía municipal lo captura junto a Nancy Magali Guillén Amado y lo mandan a la DICIP para la DICIP de esa fecha no sé, debe ser la DIGEPOL, porque la DICIP fue creada después. Pero en todo caso, lo agarraron. ¿Y por qué lo soltaron? Una buena pregunta. ¿Se escapó? No sé. Pero el hecho es que el 12 de diciembre del mismo año, en el Sombrero, estado Guárico, lo vuelven a capturar. En esta ocasión la PTJ, mientras asaltaba el Banco Ítalo Venezolano. Es decir, este era un asaltante de banco. Allí fue herido. Hierba mala nunca muere. Le decomisaron una pistola, granadas. Además de eso, una chapa de la extinta Dirección General de la Policía, la DIGEPOL, 2 insignias militares de sargento técnico, una cédula de identidad a su nombre y una licencia de conducir. Es decir, era un tipo que andaba en las fechorías criminales relacionadas a los asaltos de banco y que para financiar la revolución. Ya te cuento yo. El año siguiente le dictan una autodetención en San Juan de los Morros por el delito de robo a mano armada en grado de frustración, agavillamiento y hurto de vehículos. Todo relacionado al asalto en el Sombrero del cual le acabamos de hablar. El 8 de marzo del año 74 es beneficiado por indulto presidencial y queda en libertad. Y el señor, luego de haber estado preso y luego de ser beneficiado por la amnistía, en vez de incorporarse a la vida social, a la vida en sociedad, dedicarse al bien, después de haberse redimido de tanta fechoría, el tipo lo primero que hace es formar parte de una cosa llamada el Comité en Defensa de los Derechos Humanos, que no era otra cosa que una fachada para movimientos insurreccionales y guerrilla urbana. En el 75 él se va del PRB. Y funda, junto con unos personajitos de los cuales ya vamos a hablar, Luis Alberto Solórzano, Iván Padilla Bravo, David Nieves, Dori Francia Chenique de Medina, Ángel Cristóbal Márquez, Alexis José Toledo, quien fuera alcalde de Vargas, de esa lacra vamos a hablar también, Eduardo José Mulatero Sexy, Jesús Pacheco Carreño y otros bandoleros más, una cosa llamada los grupos de comandos revolucionarios. Imagínate tú. Ese mismo año asaltan a un DICIP, a Elicio Casanova Villamizar. Le quitan el arma de reglamento, las credenciales y organizan una cosa llamada Operación Argimiro Gabaldón, que consiste en el secuestro del empresario William Frank Niehaus. ¿Con quiénes? Bueno, ¿con quiénes organizó ese secuestro? ¿Quiénes estaban allí? Ustedes se imaginan. Pero este cuento, el cuento es importante, porque aquí hay un cuento de delaciones, aquí hay cuentos de sapos, aquí hay cuentos de traiciones, aquí hay un cuento de unos reales que se cobraron y nunca aparecieron, aquí hay unos cuentos de venganzas, aquí hay unos cuentos de persecuciones internas, unos cuentos bien chimbos.
Porque no se crean ustedes que estos revolucionarios son mansos corderitos. Estos son unos malandros que se han matado entre ellos durante todos estos años. Lo que pasa es que creen que uno es pendejo. Y mire, no, uno no es pendejo. Sobre todo si estás en los Estados Unidos. Porque cuando estás en los Estados Unidos, sabes que estar seguro es tener un seguro. YM Insurance es la solución para entender todo lo que está a tu alcance cuando estás en los Estados Unidos y requieres tener una póliza de seguro. YM Insurance, Yamile Moreno, te asesora de la forma conveniente. Es decir, para decirte cuál es tu caso, qué requieres y qué necesitas. Fíjate que YM Insurance no solamente es póliza de seguro. No solamente es darte un seguro de salud, sino que YM Insurance también te permite, por ejemplo, que te asesoren para crear, porque tienes a tus hijos estudiando en el colegio, está bien. Pero si tú quieres que tus hijos vayan a la universidad, tienes que tener una provisión económica. YM Insurance te ayuda a crear el fondo de ahorro para que tus hijos vayan a la universidad. También YM Insurance te puede asesorar, por ejemplo, con lo relacionado a los seguros de gastos funerarios, porque los gastos funerarios son caros y también pueden causar una situación difícil. La gente de YM Insurance tiene todas esas cosas, porque estar seguro no es solamente la póliza de seguros. Estar seguro es algo mucho más amplio. YM Insurance te enseña y te indica cómo son las cosas. Comunícate con ellos. Te van a asesorar bien. Y si se trata de comprar en los Estados Unidos y enviar a Venezuela, si usted tiene, por ejemplo, vamos a suponer que usted tenga una granja con unos cochinos y usted le quiere dar comida, dele comida de verdad. No le vaya a estar dando, no se vaya a poner en venta y le vaya a estar dando que sea un fémur, que sea un cráneo, una cosa de esa. No, por favor. A los cochinitos aliméntenlo bien, por Dios, ¿no? Compre la comida en los Estados Unidos y la manda por tuplata.com.be. Yo le aseguro a usted que van a estar mejor alimentados. No se deje asesorar por esos bichos. Que no, que yo tengo aquí una carnita que guardé, una carnita revolucionaria. No, amigo mío. Compre su carnita para su ganado porcino en los Estados Unidos y mándelo a Venezuela con tuplata.com.be. Más de 5 años atendiendo a la población que quiere traer desde los Estados Unidos a Venezuela sus encomiendas. No se lo confíe a cualquiera. Tuplata.com.be son los especialistas. Especialistas en redes sociales, los únicos. Octavio Contenidos. Si usted quiere que sus redes sociales sean llevadas de forma eficiente, no se la dé a cualquier pajarero. No caiga en eso. Déselo a la gente de Octavio Contenidos, que tienen el conocimiento para hacer las cosas de forma efectiva y de forma eficiente. Para llevarle sus redes sociales que proyecten todo lo bueno que usted hace. Usted es bueno en lo que hace, dele sus redes sociales a los mejores. Octavio Contenidos. Les decía que este tipo fue uno de los fundadores de una organización criminal que luego se conoció como la Liga Socialista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate tú esto que vamos a ver a continuación. El 21 de julio, mire, vamos a fijarnos en estos detalles. El 21 de julio de 1976, detienen a David Nieves e Iván Padilla Bravo mientras intentaban cobrar la cantidad de 100,000 bolívares, que era un adelanto por el rescate de Nihouse. Y con ellos estaba Carlos Lanz. Y Carlos Lanz logró escapar. Detalle. David Nieves, quien falleció recientemente, toda su vida acusó a Iván Padilla de haber sido el delator de Jorge Rodríguez. ¿Qué decía David Nieves? David Nieves decía que a ellos dos, a David Nieves y a Iván Padilla, los capturaron juntos. Que los dos sabían dónde estaba Jorge Rodríguez y su vinculación con el hecho. Que a David Nieves lo dejaron preso, lo torturaron, dice él, y a Iván Padilla lo soltaron. Y después que soltaron a Iván Padilla, consiguieron a Jorge Rodríguez. En eso, David Nieves, o basándose en eso, David Nieves acusa a Iván Padilla Bravo de haber sido el delator.
Iván Padilla Bravo luego se pacificó y se metió a no sé qué cosa cultural, etcétera, y tuvo durante mucho tiempo un programa de televisión en venezolana de televisión. Tenía un tipo que tenía una cola de caballo, una cosa, hablando de libros, de cultura y tal, todo aquello. David Nieves, quien estuvo en el servicio de tiro, fue cónsul y todo aquello, siempre dentro del chavismo. A pesar de que Iván Padilla estaba dentro del chavismo, nunca dejó de acusarlo de ser el sapo. Y Carlos Lanz extrañamente se escapa del lugar. Está raro también. Siempre se especuló que hubo un chivatazo, porque como había real de por medio, de lo que se habló era de que, los tipos que mataron a Jorge Rodríguez lo hicieron, los policías, porque les habían dicho que él era el que tenía los reales. Y lo que querían era quitarle los reales. A esos policías que mataron a golpes a Jorge Rodríguez, eso es lo que no cuentan los chavistas, los descubrieron, los metieron presos y pagaron su pena de cárcel completa, lo condenaron a la pena máxima. Y pagaron los 30 años. Eran viejitos de la cárcel. Ellos lo que estaban buscando era los reales que estos tipos habían cobrado y que le habían entregado a Jorge Rodríguez. Nunca se supo si lo consiguieron. Nunca se supo quién se quedó con los reales. Nunca se supo si fueron de verdad 100.000 bolívares. O si fue más. ¿Cómo se ha especulado con ese tema? ¿Cómo se ha especulado con eso? Ahí se habla de compras de apartamentos para la viuda. Ahí se habla de beneficios para los hijos huérfanos. Ahí se ha hablado de todo. Y siempre Carlos Lanz estuvo por ahí. Otro que escapó del sitio fue Alexis Toledo. Alexis Toledo era un malandro del 23 de enero, que era el que manejaba el carro donde se llevaron a Nihouse. Y luego llegó a alcalde de Vargas con el chavismo, donde hizo todos los desmanes posibles. Por ahí andaba de viceministro. Debe andar robando en alguna parte porque él es cleptómano. Asaltantes de su más tierna edad. Ese no cambia. Estos son los tipos, amigos. Allí estaba Carlos Lanz Rodríguez metido. Para los que creen que, ay no, la siembra de un mártir, la siembra. A ese no lo sembraron. Le hicieron otra cosa. Pero en fin. El tipo al final lo detienen junto a Ángel Cristóbal Márquez Esquedes en el año 77 en una alcabala. Allí le decomisaron una subametralladora con los seriales limados. Malandro al fin. Una pistola, municiones, equipos de radiotransmisión y material impreso subversivo. Imagínese usted. Lo metieron en el cuartel San Carlos y allí estuvo preso 8 años por haber participado en el secuestro de William Nihouse. Cumplió la pena. En el año 85 lo soltaron. En el 88, porque este es un delincuente, el tipo salió de la cárcel y siguió haciendo lo mismo. Se convierte en el líder de un movimiento subversivo llamado 21 de junio. Impulsa el grupo de desobediencia popular y el movimiento 28 de la UCB, los que tomaron el rectorado en el año 2001. Estas son las barbaridades. En el chavismo, el tipo termina siendo el responsable del proyecto educativo de las escuelas bolivarianas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Que a este sujeto lo tenían como un prohombre de la educación y fue el causante de las grandes protestas que terminaron con los hechos del 11 de abril por su empecinamiento en el famoso decreto 1011 que imponía la figura de comisarios políticos llamados supervisores itinerantes, quienes iban a imponer la formación del hombre nuevo en los planteles educativos venezolanos. Eso hizo que se levantaran padres y madres al grito de la consigna "con mis hijos no te metas". Y eso terminó en los hechos del 11 de abril, luego traicionado, por cierto, por militares y civiles. Hasta lo nombraron comisario de la DICIP, una mueca del destino. En el año 2005 lo nombraron presidente de Alcázar, para quebrarla. Claro está. Ahí es donde ustedes tienen entonces como un tipo de estas características. O sea, estas son las características del tipo. Estas son las características del tipo. El tipo estaba en el sector educativo. Entonces, es allí donde tiene que llamarse la atención.
Ustedes vieron todo el prontuario del tipo. Y después de todo este prontuario, un tipo que no dejó de delinquir nunca. Por cierto que en las pastillas de memoria que le dedicamos al 27 de febrero, llamado, está aquí en el canal, llamado El Caracazo nació en La Habana. Allí, el vicealmirante Rodríguez Citraro, quien era para los hechos del 27 de febrero el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de la DIM, nos contó que en efecto el 27 de febrero, cuando empezaron los saqueos en Guarenas, empezaron a activarse unos grupos subversivos en Caracas para organizar saqueos. Y que ellos en la DIN lo detectaron a Carlos Lanz y lo detuvieron. El mismo 27 de febrero. El tipo andaba permanentemente conspirando. Entonces, esa lacra que tuvo todos esos años como un bandolero, el chavismo lo agarra y lo pone al mando de la educación. Lo mete en el Ministerio de Educación para que diseñe el modelo de los nuevos. Entonces, ¿de qué nos tenemos que extrañar nosotros cuando vemos que muchachos de 15, 16 años andan por allí de sicarios, andan por allí metidos trabajando con un PRAN o aspirando a ser pranes, si a quien pusieron a diseñar la educación fue a este bandolero? No tiene que extrañarnos nada. Y además de eso, viendo todo lo que el tipo hizo durante su carrera criminal, ¿cómo nos va a extrañar que su familia le haya hecho lo que dicen que le hicieron? Bueno, si este señor era lo que era, evidentemente, ¿qué familia pudo haber escogido y pudo haber formado? Pero, ¿qué es lo que está diciendo el chavismo sobre lo que le ocurrió a Carlos Lanz y para dónde va todo esto al final? Es interesante revisarlo porque hay algunos cabos sueltos que no hay que ser policía para darse cuenta. Y como hay que pensar mal para acertar con el chavismo, al cual hay que creerle la mitad y la otra mitad someterla a duda siempre, en el siguiente segmento vamos a hablar de qué es lo que dice el chavismo sobre la extraña desaparición de Mr. Carlos Lanz. Nos vemos en el siguiente segmento. Vámonos para allá. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon de Lara F, con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia. ¡Madre! Se volvió a ir la luz.